¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV pública mendocina. En esta ocasión los acompaño yo solo, Augusto Grilly Fox, mi compañera Lu Faur esta semana no nos va a acompañar, pero nos está viendo y la semana que viene sin duda se va a incorporar nuevamente. En esta ocasión un programa absolutamente completo, tenemos una nota interesantísima sobre lo que ha sido la bilateral entre Biden y el príncipe heredero y lo que ha representado esta gira por Medio Oriente, además de trabajar en otra nota la actualidad de Italia en este contexto político que no logra conseguir estabilidad. Lo vamos a trabajar en profundidad. Además, te vamos a desarrollar la actualidad política que se está viviendo en Panamá por los distintos reclamos sociales que se han ido desarrollando, además de la falta de estabilidad que está teniendo y la poca capacidad de gobernabilidad de Pedro Castillo en el Perú. Tenemos todo esto para analizarlo, además de una película interesantísima para poder hacer un complemento con la nota de la bilateral de Biden, pero también te vamos a comentar sobre las medidas económicas que está tomando España, que tienen algunos puntos de similitud con la Argentina y el resto de Europa. Ahora te adelantamos todo en este video. Ahora nos vamos a Italia justamente para analizar todo lo que ha dejado en materia política y las distintas noticias que han ido llegando en relación a las decisiones que han planteado tanto Mario Draghi como Sergio Mattarella, además del Parlamento. Para esto estamos en contacto vía Zoom con el diputado italiano por Sudamérica, Mario Borghese, que muy gentilmente nos ha dado la posibilidad de poder dialogar en un contexto hiper complejo y que minuto a minuto se van dando novedades. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Bueno, principalmente agradecerte por este ratito para que nos puedas comentar cuál es la actualidad que se está dando y cuál es la discusión. Un Mario Draghi que presentó la renuncia, un Sergio Mattarella que se la rechazó y le pidió que formara gobierno nuevamente. ¿Cuál es la situación actual de este proceso? Exactamente, un Mario Draghi que renunció, un Sergio Mattarella, que es el presidente de la República, que no se le aceptó, que le dijo presentar la renuncia en las cámaras. Y justamente en el día de hoy, ahora mismo, se presentó Mario Draghi primero en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados. Y justamente ahora están votando su confianza, en el cual, luego del discurso que dio Mario Draghi, que fue muy claro, que él dice que él continúa si hay todavía un gobierno de unidad nacional. Después que el Premier hace el discurso, comienzan las réplicas de cada partido. Y bueno, se está justo votando ahora, porque se vota personalmente por delante del estrado, pasa cada senador y anuncia su voto positivo o negativo. Y bueno, justamente muchas fuerzas políticas, entre ellas la Lega, Forza Italia y Movimiento 5 Stelle, no se presentan, salen del aula, quiere decir, salen del recinto, así que solamente lo vota el Partido Democrático, una parte de Italia Viva y pequeños partidos. Bien. Así que va a haber un voto de confianza, pero con que no se llega al quórum. Y bueno, abandonó Mario Draghi el Senado de la República Italiana y se está yendo el presidente de la República para ver, seguramente para presentar la renuncia y bueno, y ver qué decisión toma el presidente Mattarella sobre esto. Bien, o sea, por lo que comentás, daría la impresión de que en lo inmediato Draghi no continuaría en el gobierno e Italia debería convocar nuevamente a elecciones, o el presidente Sergio Mattarella tratar de encomendar una nueva formación de gobierno. La verdad que es una situación bastante complicada porque en Italia puede pasar de todo, pero al día de hoy un 99% de elecciones anticipadas. La verdad que lo que hizo el Movimiento 5 Stelle, la verdad que perjudica mucho no solamente al gobierno, sino también al pueblo
italiano porque están en juego los 350.000 millones de euros que nos dio la Comunidad Europea para salir de la crisis económica y la post-pandemia y para que Italia vuelva a crecer, que hace mucho tiempo no crecía. Bien. Ahora la semana que viene, sí. No, en relación a lo que planteaba justamente el rol del Movimiento 5 Stelle, por ahí cuesta interpretarlo cuando por otro lado vemos más de 1000 alcaldes pidiéndole la continuidad al propio Mario Draghi. No solamente los 1000 alcaldes, los presidentes de las regiones, los presidentes, casi todos los presidentes del G7 también que continúe. La verdad que esto del Movimiento 5 Stelle, este salto al vacío, y más a fines de julio, que ahora en agosto empieza las vacaciones aquí en Italia, que es el Ferragosto, hay poca gente en los ministerios. La verdad que hacer una elección anticipada en una fecha tan complicada y con procedimientos y con leyes que son primordiales para que no aumente tanto el gas, para que se le dé más plata a la familia, más subsidio a los trabajadores que no llegan a fin de mes. Bien. La verdad que había muchos procedimientos, muchas leyes que se trataban la semana que viene, que eran más de 30.000 millones de euros para ayudar a la familia, y esta crisis de gobierno hace que todo esto no se pueda lograr, y bueno, y ya el riesgo país ya aumentó, ya cayó la bolsa. La verdad que es una situación bastante compleja, porque Mario, Italia es la séptima potencia económica mundial. Exacto, y de hecho, bueno, varios analistas planteaban el principio del fin del Movimiento 5 Stelle por esta decisión, en relación a que lo identificaban como un acto de inconsciencia política muy grande y que por ahí no eran capaces de interpretarlo sus propios actores políticos, cuál puede llegar a ser el norte político de esta estructura y las consecuencias sociales que estás marcando, ¿no? Sí, la verdad que 5 Stelle vivió un proceso desde el año 2018, ya viene de 2013 con bastantes claros oscuros. Y bueno, y hace ya casi 3 semanas, Luigi Di Maio, que es uno de los fundadores del Movimiento 5 Stelle, deja el Movimiento 5 Stelle, formando otro partido político, y bueno, la semana pasada el Movimiento 5 Stelle no vota una ley ordinaria al gobierno de Draghi. Ahí se empieza la crisis de gobierno, la verdad, porque con una ley que era una ley que no tenía ninguna influencia sobre los requisitos y sobre este gobierno de unidad nacional. La verdad que desconocemos por qué el 5 Stelle vota contra esta ley, pero bueno, el 5 Stelle viene cayendo mucho en los sondeos, en la encuesta, y bueno, y seguramente le conviene ser oposición a este gobierno para tratar de aumentar un poco y no que siga cayendo como está cayendo últimamente, porque pasó de ser un partido del 25% al 8-9% que media ahora. Bien. Mario, ¿vos crees que en el mediano plazo esto puede llevar a la discusión de la estructura política de Italia en relación a lo que es el sistema parlamentario, por lo que es la estabilidad, por los desafíos que hoy se dan, por el crecimiento de partidos y de movimientos, o crees que es algo que va a permanecer? Italia se debe a una reforma constitucional, porque desde que se creó la República, ya hace 75 años, tuvimos más de 90 primer ministros. Claro. Son gobiernos muy débiles, pero cada gobierno que quiere llevar adelante una reforma constitucional o no pasa la primera lectura en el Senado o en diputados, o si pasa después cuando se la somete al referendo constitucional popular, el pueblo la vota en contra. La verdad que Italia en esta situación así ya no puede convivir más, porque son gobiernos débiles y cada vez va a ser peor, porque no es que hay un centro, una derecha y una izquierda fuerte. Ahora está completamente la torta a partir de 8 o 9 partidos. Exacto. Y el sistema parlamentario, cuando necesita la mitad más uno, cuando tiene 8 partidos diferentes, es muy difícil. La próxima legislatura va a ser mucho peor que esta. Exacto. De hecho, bueno, es una constante que hemos visto también en Europa. O sea, países como Israel, por ejemplo, que han tenido 5 elecciones en 4 años. El caso de España también, las dificultades que tuvo para poder generar una formación de gobierno, y de ahí venía justamente este planteo en relación a cuáles son los desafíos con los que se va a encontrar, que vos hacías alusión a esta deuda que se tiene Italia con una potencial reforma constitucional. Sí, la verdad que estos sistemas parlamentarios funcionan cuando hay dos polos y un centro. Cuando ya hay diferentes actores se hace muy difícil porque nunca se tiene la mitad más uno. Y la política se ve
se ve contra la pared y se tiene que hacer acuerdos con actores que no tienen la misma sintonía que uno para tratar de lograr la mayoría y formar gobierno, como pasó en esta legislatura. Primero un gobierno de antisistema con extrema derecha, después antisistema con izquierda, después un gobierno de unidad nacional sin la extrema derecha. La verdad que se hace muy difícil porque no hay muchos actores políticos que piensan totalmente distinto y necesita el 51%, te tenés que aliar con personas que piensan totalmente distinto a uno, porque si no, no puedes formar gobierno, y si no, no podés ir todos los días de elección anticipada. Bien. Mario, ¿cuál es la posición de la estructura política a la que referenciás, a la que representás en relación a la situación de Draghi? Nosotros somos un movimiento que representamos a los ciudadanos italianos en el exterior, no nos metemos tanto en la política interna en Italia porque representamos justamente a los italianos en el exterior, defendemos el derecho de sangre, defendemos que mejoren los servicios consulares. Lamentablemente Draghi no tuvo una política buena hacia los ciudadanos en el exterior, los ignoró totalmente, pero más allá de eso, nosotros somos una fuerza política que somos conscientes que Italia necesita un periodo de estabilidad para tratar de llevar adelante este PNR que se llama acá, Piano Nacional de Resiliencia y Resistencia, en el cual Italia, en la Comunidad Europea, nos dio 350.000 millones de euros para hacer la reforma necesaria para que este país crezca. Así que en ese momento, en ese sentido, somos una fuerza política consciente, más allá de que sabemos que su política exterior hacia los ciudadanos italianos en el exterior es muy mala. Bien. Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la verdad que clarísimo. Vamos a estar en forma permanente siguiéndolo para ver cuál es la actualidad, la realidad que se da en relación a la continuidad o no de Mario Draghi y cuáles son las decisiones que plantee o el plan que plantee el propio Sergio Mattarella para lo inmediato. Exactamente, hay que esperar esta noche a ver qué dice el presidente de la República, si disuelve las cámaras o hace otro giro de consultaciones para ver si hay un nuevo acuerdo político para que siga otro premier para que termine la legislatura o llama a elección anticipada. Perfecto, Mario, te agradecemos muchísimo, vamos a seguir en contacto, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Con nosotros el diputado italiano Mario Vergese, diputado por la representación de Sudamérica, dándonos un análisis integral de la situación que se está dando en materia política en Italia, donde no se logra todavía concebir un apoyo integral a la representación de Mario Draghi por parte del Movimiento 5 Stelle, el cual aparentemente estaría llevando a una renuncia del primer ministro Draghi, una renuncia definitiva porque ya presentó una primera renuncia que fue rechazada por el presidente Sergio Mattarella y que justamente lo llevó a este desafío de tratar de conseguir un apoyo que hasta el momento no estaría teniendo el quórum necesario. Vamos a seguirlo en lo inmediato, pero ahora nos vamos a otro tema y justamente te queríamos hacer referencia a la situación que se ha dado en el Perú, justamente por esta realidad de Pedro Castillo en relación a los distintos pedidos que ha tenido para que se lleve adelante una causa por corrupción. Esta situación compleja que se está viviendo en el Perú representa justamente la consecuencia de distintas solicitudes por presentaciones para desarrollo de obra pública que estarían vinculados a 4 personas allegadas a él que se encuentran prófugos y algunos familiares. ¿Qué es lo que manifiesta esto? Justamente mayor inestabilidad en el gobierno del Perú, que el 21, el día de mañana, cumpliría justamente un año desde que asumió Pedro Castillo, pero que no logró poder generar una gestión estable. Hoy por hoy se encuentra con una ruptura muy fuerte a nivel parlamentario, con la ruptura del Partido Perú Libre, que fue el partido de Vladimir Cerrón que lo llevó a la presidencia y daría la pauta de que el Congreso iría por la instancia de un pedido de vacancia. ¿A qué nos referimos con un pedido de vacancia? Justamente a que votarían para que no continúe y se podría llegar a llamar a elecciones en lo inmediato en el Perú. Situación bastante compleja y delicada la de Pedro Castillo, que como te comento no ha podido hacer pie, no pudo conseguir hacer nexos
políticos en materia ideológica y en materia de gestión. Y de hecho esto ha sido una concatenación de renuncias. Vemos, por ejemplo, que le ha renunciado el 7º ministro del Interior, además de haber perdido el apoyo fundamental en gestión de nada más ni nada menos que Verónica Mendoza, por ejemplo, en su momento, la pata de referencia, podríamos decir, del progresismo en el Perú. Después la ruptura con el propio Vladimir Cerrón, una perspectiva de izquierda un poco más dura, pero que fue básicamente la que lo llevó en su partido al gobierno. Vamos a estar en lo inmediato siguiendo la situación de Castillo justamente desde esta perspectiva en relación a que el Congreso del Perú en cualquier momento puede llegar a avanzar por las autorizaciones que ya ha conseguido con un pedido de vacancia, dado que los informes para que se realicen estas peticiones han sido avalados con más de 70 votos contra 40 y sin abstenciones. En lo inmediato lo vamos a estar siguiendo. Por otro lado, no quería dejar de comentarte la situación que se está dando hoy por hoy, en Panamá en relación a los distintos disturbios y a las manifestaciones que se han dado en este país centroamericano, que en su momento fue tomado como referencia en materia de desarrollo. Este país de 4 millones de habitantes hoy por hoy se encuentra con distintos reclamos en relación a lo que ha sido el abrupto aumento de los combustibles, que llegó a un aumento del 40% por galón y que de hecho se ha reducido por medidas que ha tomado el propio presidente, que lo llevó a $3.95 fijándolo en un principio y después lo llevó a $3 a $3.90. La realidad que plantea hoy se da en relación a las presiones y tensiones que ha planteado el sindicato de docentes justamente en relación al aumento de los alimentos, a los aumentos de los combustibles, al poco acceso a medicamentos. Entonces, esta situación delicada a la cual en teoría Panamá no estaba acostumbrada en los últimos 20-30 años, dado que era un país que históricamente se vio por fuera de los cimbronazos en materia de inflación y en materia de pérdida de empleo, hoy por hoy se encuentra sumergido en una crisis real y concreta. Hay que ver cómo evoluciona y cómo se dan principalmente los diálogos entre los sectores sindicales y el gobierno, que de hecho los propios sectores sindicales han pedido unificar el diálogo para tratar de conseguir respuestas en tiempos más inmediatos. Por último, antes de irnos a la tanda, quería comentarte las medidas que está tomando Pedro Sánchez en España, te lo había comentado en lo que fue la presentación del programa, y hago referencia concreta a este postulado que ha llevado a que España genere un impuesto extraordinario para poder generar recursos que le brinden un apoyo social a este contexto de inflación y de pérdida de empleo y poder adquisitivo. Países como España, como Hungría, como Inglaterra, como Italia han tomado esta decisión político-social que lleva justamente en un contexto donde hay un aumento permanente en materia de energía a acompañar al Estado, desde el Estado a la sociedad con recursos para que no decaiga el poder de consumo. ¿De qué se trata esto? Justamente una medida que se aplica a los sectores energéticos que han tenido una renta extraordinaria en este contexto y lo cual le puede llevar a España un rédito de alrededor de 2.000 millones de euros para poder ejecutar distintas medidas sociales en este contexto donde también existe una gran preocupación en todo lo que es la eurozona por las repercusiones de los aumentos que ha generado en combustibles y en gas la guerra entre Ucrania y Rusia. Vamos a ver y analizar también en el corto plazo cuáles son las decisiones que se toman para poder generar acciones concretas que le permitan a los ciudadanos no perder esa capacidad de consumo y que el impacto sea un poco menor. Ahora no te vayas, quédate, que en el próximo bloque te tenemos una propuesta interesantísima en materia de ambiente y una peli para complementar con la entrevista que generamos, que es interesantísima. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading, Educación Financiera. Este 26 de julio comienza el curso inicial de Educación Financiera de Aconcagua Trading. Forex, acciones, criptomonedas.
Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +54 9 261 5 44 97 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. A continuación, como te anticipamos, vamos a estar en contacto vía Zoom con Said Chaya. Él es director del Centro de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Este destacado politólogo nos va a ayudar a poder entender las entrelíneas que ha dejado este encuentro, esta bilateral que se dio entre el príncipe heredero y Biden en esta gira que Biden realizó por Medio Oriente. Said, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos. Veníamos haciendo referencia a esta entrevista que vamos a generar justamente para principalmente interpretar qué representa que Joe Biden se haya sentado con el príncipe heredero después de haber generado varias críticas, las cuales han quedado justamente en el ojo de la tormenta en relación a lo que representó esta bilateral. Sí, mira, yo creo, perdón, voy a conectar esto que ahí está, se está quedando sin batería la notebook, perdón. Bien. Mira, a modo de balance, creo que Estados Unidos en los últimos años dio una serie de señales a la región, fundamentalmente a sus socios en la región. Bien. Retirándose de Siria, promoviendo el retiro de tropas de Irak, tratando de alcanzar un acuerdo con Irán, retirándose de Afganistán, ¿no? Esto generó una suerte de malestar entre sus socios, especialmente en el caso saudí, ¿no? Uh-huh. La consecuencia directa, me parece, de estos signos que dio Estados Unidos y que Joe Biden acaba de desmentir hace 2 días atrás, fue el hecho de que en el contexto de la guerra ruso-ucrania, Arabia Saudita y el resto de los países del Golfo no se van a alinear con la postura de Estados Unidos condenando la intervención rusa. Bien. A continuación, Estados Unidos va a pedir que justamente se incremente la producción de crudo para evitar un alza de precios. Cuestión que tampoco va a obedecer ni Arabia Saudita ni sus aliados. Entonces Biden interpretó este incremento en la autonomía de las decisiones de Arabia Saudita como un mal signo. Y creo que por eso toma la decisión de realizar este viaje, ¿no? Uh-huh. En un contexto en el cual tiene que ir justamente a buscar a su socio. Tiene que ir a ver qué es lo que está pasando con su principal colaborador en la región. Uh-huh. Creo que este fue el principal motivo del encuentro. Mire, tan fuerte fue esta reunión, tan duro fue el impacto, que Biden entregó una de sus banderas de campaña, uh-huh, que fue justamente la condena a Arabia Saudita en relación a la ejecución del periodista disidente Jamal Khashoggi. Uh-huh. Hasta en eso Biden tuvo que dar explicaciones y dijo, bueno, listo, queda en el olvido, hay que pactar con Arabia Saudita. Bien. Entonces, de alguna manera lo que yo veo es, bueno, tomaron una serie de decisiones equivocadas, o por lo menos que fueron mal interpretadas por sus socios regionales, y en este contexto Biden vuelve a la región, vuelve arrepentido a la región, a decir, por favor, volvamos las cosas a como estaban antes en tiempos de Trump. Uh-huh. Y en relación a lo que ha sido la posición del príncipe heredero, ¿se puede entender entre líneas como un gesto a Vladimir Putin en este contexto de OPEP? Sí, no solamente como un gesto hacia Vladimir Putin, sino más que a una demostración, como te decía, de autonomía. Es decir, bueno, si frente a la falta de apoyo de los Estados Unidos, Arabia Saudita está en condiciones de tomar decisiones de política exterior por sí sola, ¿sí?
independientemente del marco de la potencia rectora. En este caso es Estados Unidos. De alguna manera lo que está haciendo es diciendo, ¿no? De Estados Unidos, mirá, nosotros también podemos jugar como un actor independiente en el contexto, con cierta independencia en el contexto internacional. Fíjate que hoy en el diario Sharq al-Awsat, que es un diario justamente que pertenece a la familia real saudí, columna de opinión en tapa, el embajador chino en Riad, alentando los lazos que unen al mundo árabe con China, ¿no? Esto también es de alguna manera una marcada de cancha. O sea, están diciendo a Biden, mira, vos estuviste acá, arreglaste, dijiste un montón de cosas, vamos a ver ahora cómo cumplís en el respaldo que necesitamos de vos para contener a Irán, para llegar a nuevos acuerdos con Israel, para de alguna manera mantener una suerte de balance regional y evitar que Teherán nos tome la parada. Bueno, vamos a ver cómo vas a reaccionar, ¿no? Bien. Entonces, creo que de alguna manera es un gesto de estos días. Bien, ¿se empieza a entender o a interpretar o hay algunas señales de un nuevo orden internacional o no crees que sea para tanto? Mira, yo creo que después del año 2001 es muy difícil hablar de un orden internacional unívoco, es decir, que coincidamos los analistas en la conformación de un orden internacional que tenga una única interpretación o una interpretación mayoritaria, ¿no? Estamos frente, no sé, a una suerte de entorno gelatinoso en el cual estos escenarios van cambiando con mucho dinamismo. Yo recuerdo cuando cayeron las torres, estábamos seguros de que estábamos llegando a una época con este surgimiento de nuevos actores, de no saber dónde estaba el poder. Estamos en una época de gran incertidumbre. Luego dijimos, bueno, quizás se trata de un nuevo concierto de naciones que tiene alguna similitud con el que se genera en la Europa post-napoleónica. Quizás le falta coordinación, pero hay varios centros de poder. Luego ahora con la intervención de Rusia en Ucrania, que pensamos que iba a durar muy poco tiempo, y sin embargo vemos que no presentó resistencias. Decimos, bueno, pero quizás Estados Unidos no se retiró tanto como nosotros pensábamos, ¿no? Creo que es difícil hablar de una posición. Por supuesto, podemos acordar en ciertas características nuevas que han tenido estos últimos 20 o 25 años en el escenario internacional, ¿sí? Pero me parece que hablar de un único orden, nos dificultaría ponernos de acuerdo. Bien. Y en relación a lo que es la figura de Mohammed bin Salman y lo que es Israel con la presencia de Biden, ¿vos crees que pueden llegar a haber algunas modificaciones o interpretamos que falta tiempo como para que puedan llegar a potenciarse algún vínculo un poco más genuino? Entonces, Arabia Saudita siempre ha tenido este esquema, siempre me refiero a los últimos años, los 30 o 40 años, ha tenido este esquema de trabajo en el cual le hace un guiño a Occidente, mientras, ¿no? Occidente de Israel, mientras que también le hace el guiño a Oriente como custodio de las mezquitas, ¿no? Estos lugares sagrados que tiene el Islam en Meca y en Medina, en Arabia Saudita. Creo que ese modelo está en un proceso de agotamiento. Creo que con Salman, con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, estamos viendo esa suerte de agotamiento. Claramente el príncipe heredero tiene una tendencia y hace una suerte de guiños a Occidente y faltan, ¿no? Faltan puentes hacia, me parece a mí, los países árabes. Se está quedando corto. Creo que podemos imaginar un escenario nuevo a nivel regional o un posicionamiento más novedoso de Arabia Saudita a nivel regional cuando el rey Salman sea reemplazado por su hijo, ¿no? Por ahora vemos un cierto statu quo, aunque la tendencia, ¿no? Se hace cada vez más fuerte en torno a la posición que está mostrando Arabia Saudita de respaldar las acciones de Israel, que en realidad, digamos, es una posición que viene desde hace varios años, pero bueno, últimamente se está haciendo muy explícita, ¿no?
Bien, el rey Salmán tiene alrededor de 83 años y es un determinante, de hecho, en el sentido de que lo ven varios como, digamos, como una figura que no va a permitir un mayor diálogo. Pero ¿en qué situación queda justamente este triángulo entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, con un Biden que tiene una posición distinta a la de Trump y que de hecho plantea al unísono con el rey Salmán la posibilidad de un Estado palestino? No, entonces sí, o sea, sí, pero no. Entonces, en realidad, para mí, la posición que tiene Biden está mucho más cercana a Trump que la posición que tenía el mismo Obama, que es del Partido Demócrata, al igual que justamente que Biden. Al revés. Es cierto, ¿no? Planteó esta posibilidad del Estado palestino y dijo, sin embargo, pero ahora no es momento para discutir esa cuestión. Bueno, o sea, sí, creemos en la solución de los dos estados, pero ahora no es momento para discutirla, ¿no? De alguna manera haciendo un guiño a Israel, me parece, ¿no? Que está en un contexto un poco complicado, creo que son las cuartas o quintas elecciones en un periodo de 2 años, Exacto. muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, este es un tema también a considerar. A mí me parece que tiene una postura más cercana Biden a la que ha tomado Trump, ¿no? Ha decidido, por ejemplo, Biden no involucrarse en las negociaciones entre israelíes y palestinos. Fíjate que lo que está haciendo es empujar al Sisi, al presidente egipcio, a que él sea el broker de las negociaciones entre Fatah y el gobierno israelí, perdón, entre Hamas y el gobierno israelí, ¿no? En definitiva está Egipto y Qatar ahí mediando. Estados Unidos se ha abstenido, digamos, de mediar, y bueno, estos son los resultados que vemos. Bien. ¿Cuál crees vos que son los siguientes pasos en relación a este orden que se ha planteado después de esta bilateral en los desafíos que le plantean a Arabia Saudita en lo inmediato? Que de hecho es nada más ni nada menos que un socio no menor de la Argentina en relación a lo que es comercio. Sí, yo creo que estamos frente a un proceso de avance de negociaciones entre, que por supuesto no las conocemos de forma explícita, pero intuyo que estamos en un contexto de negociaciones avanzadas entre Arabia Saudita e Israel. Este tratado va a llegar cuando Mohammed bin Salman esté en el control absoluto del poder, me refiero a decir, tenga la corona, quizá antes, como su padre esté muy debilitado, pero creo que acá del que esperamos gestos es de Estados Unidos, ¿no? Es importante ver qué postura va a tomar Estados Unidos en relación a Irán. Arabia Saudita se ha mostrado partidaria, ¿no? En enero pasado tuvimos esta columna en el mismo diario que mencionaba hace un rato, donde el príncipe heredero ha dicho que estamos dispuestos a una convivencia pacífica con Irán, ¿no? Ha demostrado de alguna manera, que de alguna manera viene corriendo de atrás, ¿no? A Irán, ¿no? Arabia Saudita viene corriendo a Irán detrás. Entonces, en este contexto me parece a mí, lo que están esperando los sauditas son cuáles van a ser los gestos de Biden, cómo, digamos, va a actuar frente a Irán. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, che, con Irán, ¿qué vas a hacer? Bien. ¿No? Y me parece que la respuesta de Biden fue, en general, bueno, ahora hay que ver si se avanza en negociaciones. Bueno. Bien. Said, en relación a lo que es la situación interna en Arabia Saudita en materia de derechos humanos y el rol de la mujer, ¿crees que pueden haber algunos cambios o crees que los cambios ya se han dado para las posibilidades que existían internamente? Los cambios que hemos visto son cambios de paisaje. ¿Son avances? Bueno, sí, son avances. Las turistas ya no tienen que llevar el pañuelo, no es obligatorio el pañuelo. Las mujeres pueden manejar siempre y cuando no haya un varón mayor en el auto, con capacidad de tutor. A mí me parece que no se han logrado cambios consistentes que impliquen avances en estructuras democráticas y participativas en Arabia Saudita. Me parece que, digamos, seguimos con una estructura en la cual la familia real, que son creo que unos 3.000 príncipes, digamos, han básicamente copado la estructura de la burocracia pública.
creo que falta dar pasos más concretos. Si nosotros compramos el speech que ahora la mujer puede manejar sin, profundizar demasiado en esa cuestión, no vaya a ser que estemos comiendo pescado podrido. ¿No? Entonces, hace falta, realmente sí, para hablar de avances, hay que hacer avances en serio que impliquen la ampliación de las voces y del espectro, de la participación política. Claro. Eso es lo que hay que lograr para decir, la verdad que Arabia Saudita está haciendo avances en materia de derechos humanos, ¿no? Claro, de hecho es más, creo que por ahí la sensación que brindaban estas medidas que han tomado dejaban gusto a poco en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres pueden participar en eventos deportivos públicos, sí, pero con el acompañamiento de un tutor. Pueden intervenir en espacios públicos que no podían y también desarrollar acciones como manejar, sí, pero con un tutor. O sea, es como que uno no ve una decisión genuina en este tipo de acciones. Totalmente, o no ve una cuestión profunda de cuestiones la galería de la mente de maquillaje, ¿no? Claro, exacto. Said, la última pregunta, no quería dejar de que me dieras una perspectiva en relación a cuáles van a ser los próximos pasos que vos ves por parte de Estados Unidos en relación a Medio Oriente. Digamos, acá se ha tomado una decisión en relación a esta bilateral, ha traído sus consecuencias de hecho, pero ¿cuáles crees vos que son los siguientes pasos en este contexto donde la guerra entre Ucrania y Rusia también marca lo suyo y la posición de China también lo ha llevado a Estados Unidos a tratar de acelerar sus pasos? Estados Unidos, si quiere ganarse a Arabia Saudita de vuelta, el 8 de junio pasado prometió que iba a volver a involucrarse en la guerra de Yemen. Tiene que mandar personal a Yemen, involucrarse de lleno, volver a vender armas a Arabia Saudita con el objetivo de atacar posiciones hutíes en Yemen. Tiene que también, esos son los gestos que me parece a mí espera Arabia Saudita. Bien. También espera definiciones en torno al acuerdo nuclear, cómo se va a avanzar en relación a Irán. ¿Va a haber avances? ¿No va a haber avances? ¿Biden se percibirá a sí mismo como un presidente de transición? No sé, lo dudo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál va a ser el avance concreto? El alto comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea estuvo en Teherán, Putin está en Teherán en este momento, no dando también un gesto, desafiando de alguna manera, ¿no? A Biden, por lo menos desde lo simbólico, ¿no? Bueno, resta ver si esos compromisos que tomó a nivel regional los va a poder asumir. Ser duro con Irán, aunque firmando el tratado, porque me parece que es lo que se espera de él, volviendo a involucrarse en la guerra de Yemen, ¿no? Y viendo qué decisiones toma también en el escenario de aquí, ¿no? Donde tienen elecciones, hay elecciones en Irak presidenciales este año y también en el Líbano, donde seguramente Estados Unidos tendrá algo que opinar para tratar de arbitrar ahí las diferencias que existen entre suníes y chiíes referenciados, muchos de ellos, no todos, pero referenciados con Teherán o con Riad. Perfecto. Said, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad que es interesantísima la perspectiva integral que nos brindás sobre lo que ha representado como puntapié esta bilateral, pero todo lo que representa, ¿no? La decisión de Estados Unidos, el objeto que también plantea Arabia Saudita y cómo vaya a decantar esta relación que es no menor y que de hecho ha hecho eje en un punto tan fundamental como lo que es el valor del petróleo y se espera para el 3 de agosto, en el encuentro de la OPEP, algún tipo de gesto o alguna señal para ver cómo continúan estas relaciones. Muchísimas gracias. Con nosotros Said Chaya, politólogo, director del Observatorio de Medio Oriente de la Universidad Austral en Buenos Aires. Bueno, analizando un poco de todo lo que ha dejado este encuentro entre nada más ni nada menos que Arabia Saudita y los Estados Unidos. La verdad, en esta gira que Biden realiza por Medio Oriente es el punto más elevado y le costó bastante, no fue lo que esperaban y tuvo bastantes costos a nivel global. Pero también vamos a seguir observando cuáles son las decisiones del príncipe heredero por parte de Arabia Saudita para el próximo 3 de agosto, donde se da este encuentro de la OPEC, donde se van a fijar nuevos valores, se estima, en relación al valor del crudo, que es algo que tiene sin duda
al mundo bastante ocupado, sobre todo por las repercusiones en materia energética que esto genera. Ahora, no te vayas, quédate que en el próximo bloque tenemos la propuesta integral en materia de ambiente y una película que la verdad va muy bien con el tema que acabamos de desarrollar en la entrevista. No te vayas. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Aconcagua Trading, Educación Financiera. Este 14 de julio comienza el curso intermedio de Educación Financiera de Aconcagua Trading. Forex, acciones, criptomonedas. Avanza de nivel en tu capacidad de análisis técnico y fundamental usando las herramientas de los expertos. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. Destinado a egresados del curso básico de nuestra academia y a personas con conocimientos básicos sobre análisis técnico. Contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp más 549-261-544-9735. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Tercer bloque de Enlace Internacional y llegó el momento de la propuesta en ambiente que tenemos para vos, para lo cual estamos en contacto con Alberto Molina, politólogo, un amigo de la casa, director de la Fundación Integrar Mendoza, además de docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Augusto, para vos, para todo el equipo y la audiencia. Muchas gracias. Te molestábamos en esta ocasión, Alberto, porque queríamos trabajar un poco, actualizarnos en relación a lo que ha sido la deforestación en la Amazonía y a los desafíos con los que se encuentra en relación al avance que ha representado. Bueno, es sumamente importante este tema de relevancia internacional, Augusto, porque nos da cuenta de lo interconectado que está el ambiente en nuestro planeta. Europa está atravesando las temperaturas extremas más altas que haya en registro. Como para tener una imagen, hasta sus vías férreas se están doblando, se están dilatando y ya hoy tenemos ramales no operativos en Europa debido al calor. Esto como un detalle que demuestra la gravedad, donde también hay números como el índice de muertes, la posibilidad de que poblaciones puedan llegar a haber interrumpido sus ritmos vitales. Esto es lo que hoy está atravesando Europa, y un elemento, un territorio, un locus sumamente importante a ser preservado a nivel global es la Amazonía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Amazonía? Por ahí se nos vienen imágenes de más caricaturescas o televisivas de esa imagen selvática, fuerte, ríos profundos, una biodiversidad. Bueno, es esto y es mucho más. Hablar de Amazonía implica hablar de 9 países, el área panamazónica, la Panamazonía involucra 9 países de nuestra región, donde su corazón claramente es Brasil, y en administración de Brasil claramente entra en tensión la administración de Jair Bolsonaro y la importancia que él o no le ha dado a la administración y al cuidado y la preservación del área panamazónica. Bien. Alberto, y en este contexto donde las elecciones por la presidencia de Brasil son el 2 de octubre y hay un marco definido entre la propuesta de Lula da Silva y de Jair Bolsonaro, ¿qué pasa con la situación de la Amazonía? ¿Qué rol cumple en la discusión político-electoral del Brasil? Recordemos 2 hitos. Jair Bolsonaro asume el gobierno de Brasil básicamente con una base electoral que algunos sintetizamos como las 3B, buey, bala y Biblia, los 3 grandes sectores que sustentaron el poder y sustentan el poder de Jair Bolsonaro: el sector militar, el sector evangélico y el sector agrícola. En el sector agrícola, básicamente aquel sector ligado a la ganadería y ligado al monocultivo de la soja. Este sector compite por la Amazonía. Compite y muchas veces es culpable, responsable, no solamente de las quemas y la deforestación, sino de la persecución y el asesinato
de líderes indígenas y líderes sociales y la desaparición de aquellos que defienden la Amazonía. Entonces, la base electoral de Jair Bolsonaro tiene en sus patas alguien que detenta y combate el cuidado de la biodiversidad. Por otro lado, si recordamos los incendios de 2019 que atravesó el territorio panamazónico, la acción del gobierno de Brasil dejó mucho que desear. Hubieron muchos gritos de clamor para que el gobierno hiciera algo más, y la verdad que fue una acción sumamente mediocre y desinteresada, donde intervino la ayuda internacional más que todo. Y en el marco electoral que se viene va a ser uno de los puntos discursivos de conflicto. Si bien Lula da Silva tiene el apoyo mayoritario de los sectores indígenas que habitan el territorio panamazónico, muchos están esperando que Lula da Silva redoble la apuesta en el cuidado del territorio panamazónico. Claramente su acción de gobierno durante la época de Lula y de Dilma fue de mayor protección. Sin embargo, el paradigma de desarrollo que también atravesó estos gobiernos, hubo tensiones con la Amazonía y no hubo el cuidado correspondiente. Bueno, creo que llega el momento donde los sectores que se ven representados en Lula da Silva están pidiendo mayor compromiso por el cuidado de la Amazonía. Y en esto hacer un punto también, que cuando hablamos de Amazonía no solamente hablamos de la tala indiscriminada, hablamos del comercio ilegal de maderas, estamos hablando es un territorio en términos de desarrollo y de urbanización, territorios vírgenes, que muchos actores globales del capitalismo, y por eso hace unas semanas estuvo Elon Musk, la persona más rica del planeta, que ya está programando sus viajes a Marte, estuvo con Jair Bolsonaro proponiendo que Internet tenga una llegada a todos los puntos de la Amazonía. Esto es un atentado claramente a que la Amazonía deje de ser ese pulmón global y pase a ser territorio con perfecta conectividad, lo que va a implicar la presencia humana. Entonces, estamos ante la disputa electoral, como me lo preguntabas, Augusto, que cada vez más las bases electorales de Jair Bolsonaro y él mismo están sustentadas en sectores que atentan contra el cuidado de la biodiversidad en la Amazonía. Lo que hay que ver es que si lo que está enfrente y de los sectores que apoyan a Lula da Silva están dispuestos a dar y a redoblar la apuesta en clave de cuidado y protección soberana del territorio amazónico. Bien. Alberto, estamos hablando del mismo Elon Musk que también supo aparecer en los momentos que se generó un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, ¿no? Exactamente. El mismo, claramente, no solamente Elon Musk tiene los intereses y la mirada puesta en Marte o en Twitter, sino que claramente los intereses del Cono Sur, los recursos, los bienes comunes, tanto el litio como el propio agua dulce y el área amazónica están en sus intereses. Y esto nos tiene que preocupar porque Argentina muy cerca tiene el acuífero Guaraní, y las claras disputas que se vienen hacia adelante son por el agua. Entonces estar atento. La elección de Brasil, como también vos lo has compartido en tu programa, no solamente va a decidir e impactar en el destino del país más grande de Sudamérica, sino también en todos los países asociados como nosotros. Bien. Alberto, te agradecemos muchísimo por este momento, que la verdad que es interesantísimo. Un tema que antes por ahí se planteaba como el ambiente y la política. Hoy es imposible pensar en política sin ambiente y en ambiente sin política, así que te agradecemos un montón. La verdad podríamos estar dialogando muchísimo más, pero bueno, lo dejamos para dentro de poco y para poder seguir profundizando. Y dejo un punto más para la próxima. Sí. Hay un argentino que es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que ha tenido un enfrentamiento con Jair Bolsonaro y un acercamiento a Lula da Silva, lo recibió, con Jair Bolsonaro jamás se han encontrado, que ha escrito una encíclica sobre la Amazonía y que es quien está pidiendo, hoy es el actor internacional junto con Naciones Unidas, que mayor intervención están pidiendo en el cuidado de la biodiversidad, pero lo dejamos para la próxima. Alberto, te agradecemos muchísimo por el contacto. Adiós, gracias a ustedes.
Con nosotros el politólogo Alberto Molina, bueno, analizando un poquito cuál es el estado actual de lo que es la Amazonía y cómo puede llegar a variar el estado en relación al proceso electoral que viene el 2 de octubre entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, donde también representan ambos candidatos intereses del globo entero. Pero ahora nos vamos a ir a la propuesta cultural que te hacemos todas las semanas. En esta ocasión hemos elegido una película que la verdad que para mí me resultó muy interesante. Se llama Baraka, conoce a Baraka. Una peli que ahora vamos a empezar a ver algunas de las partes que pudimos tomar, que justamente tiene una propuesta que va desde lo naif, podríamos decir, en el sentido de que representa una historia romántica entre un trabajador público que debe garantizar el buen desarrollo de los hábitos en el día a día, y una influencer, Vivi, una influencer muy famosa con más de 1 millón de seguidores en Instagram, que justamente lo que narran es la historia de dos personas que quieren conocerse. Ella con una perspectiva un poco más occidental, él con apertura, de hecho con sensibilidad artística, pero con los hábitos saudíes muy presentes. Y justamente en esta instancia naif que te cuento, yo creo que se da algo muy profundo y muy interesante. De hecho, hay momentos en los cuales el director lleva al protagonista a una profundidad muy interesante en relación a qué pasó en nuestra sociedad, qué pasó cuando mis abuelos eran jóvenes y a qué hemos llegado ahora, cuál es la Arabia Saudita en la que nos encontramos y cuál es la que queremos. La verdad, no te la pierdas, tiene un desarrollo muy interesante. De hecho, las características propias de esta película que podés ver por Netflix te llevan a poder, desde la familia, desde el diálogo, plantearnos en qué sociedad nos encontramos, cómo están las otras sociedades, cuáles son los choques culturales y cuáles son los deseos que tenemos como objetivos. Y también entender que la realidad en la que vivimos nosotros no es la única ni está unificada. Con la propuesta que te genera Netflix podés disfrutarla este fin de semana en familia y encontrarnos la semana que viene. Toda vez que nos encontramos con vos es un gusto enorme, así que no dejes de acompañarnos. Tenemos esta propuesta que todas las semanas te llevamos tanto a Canal 13 de San Luis, a Construir TV para toda la Argentina, Canal Sama de San Juan, Canal 3 de San Martín. Te dejo un abrazo, nos encontramos la semana que viene, que estés muy bien.